Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre la pena de muerte. El presente trabajo está realizado por Isabela García Quintana, Luisa Fernanda López y María Camila Cataño. Para el inicio, les voy a hablar un poquito sobre la introducción. El presente trabajo se centra en el estudio y análisis de las consideraciones bioéticas acerca de la pena de muerte, un tema que es bastante polémico y controversial. El acumulado de opiniones que existe sobre este tema, muchas a favor y muchas en contra, y los distintos fundamentos legales que se han implantado en la actualidad. ¿Qué es la pena de muerte? La denominada pena de muerte tiene como finalidad provocar la muerte a una persona que está condenada. Esta pena está dictaminada por parte del Estado y se le impone como castigo a un individuo por cometer un delito establecido en el estamento que regula la actividad criminal. Comúnmente, esta sanción se le otorga a personas que han cometido una serie de delitos que se han denominado delitos capitales. Vamos a abordar el contexto histórico de la pena de muerte. Bueno, y para comenzar tenemos a la antigua Israel. Allí la pena de muerte estaba establecida para los delitos como idolatría, blasfemia, las prácticas adivinatorias o el incumplimiento por no guardar el sábado. Hubo un total de 35 casos donde la pena de muerte se aplicaba si se demostraba una clara intencionalidad cuando existía premeditación. Por otro lado está la antigua Grecia. Allí en las ciudades-estado griegas del siglo V a.C. se produce en el mundo occidental la definitiva transición desde una legislación arcaica y arbitraria hacia un sistema legal y ya pues como igualitario. El objetivo de este era que aquellos ciudadanos libres que podían pues presentar pruebas para su defensa y la tortura pues estaba prohibida. También pues existía una masa de población sin ciudadanía, como eran los extranjeros, los esclavos y las personas con oficios indignos. Por otro lado, tenemos a la antigua Roma. Roma fue una de las civilizaciones más crueles en la aplicación de las penas por su sadismo y su variedad pues de penas, llegando a desbordar nuestro entendimiento para una mentalidad contemporánea como la nuestra. El derecho romano de los primeros tiempos admitía la lesión corporal como medio de obtener la retribución penal por causa de un delito. Las penas variaban según la condición, que eran pues como el estatus social del condenado y el sexo. Destacan entre las penas como más utilizadas el lanzamiento al precipicio, la decapitación, el empalamiento, el ahogamiento y la pena capital era pública, de carácter ejemplarizante y dentro de un ritual de exclusión social del individuo. Listo, continuamos con la Edad Media. En la Edad Media, los señores feudales, debido a la inacción del Estado, aplicaban su propia jurisdicción. Pues en términos generales diremos que se implanta la pena de muerte para una amplia variedad de delitos. A pesar del uso extendido de la pena de muerte, hubo voces a favor de la reforma, como el intelectual judío Maimónides, con su frase célebre que era: es mejor y más satisfactorio liberar a un millar de culpables que sentenciar a muerte a un solo inocente. Continuamos con las civilizaciones precolombinas. Aquí no eran menos clementes con los condenados a muerte. Se utilizaban penas como el apedramiento, la hoguera, la horca o ahogamiento, y estas solo son algunas de las técnicas que se aplicaban. Y seguimos con la Edad Moderna. La llegada del humanismo en los albores de la Edad Moderna no puso una reducción ni de las condenas por muerte ni de la brutalidad en su ejercicio. Los dos principales poderes, que son el civil y el eclesiástico, se reunían en un ceremonial público donde el espectáculo del populacho y la pedagogía del terror se entrecruzaban. Entre las más horrendas formas del suplicio destacamos el potro. El condenado sobre una tabla era atado de pies y de manos, donde al girar en torno se dislocaban las extremidades. También uno conocido como el paño.
Era un paño mojado que se introducía en la boca, provocando la asfixia pues, del condenado. Y la garrucha, que consistía en colgar al reo con las manos atadas a la espalda sobre una estructura, izándolo como una polea hacia arriba. Listo, continuando con el antiguo régimen y revolución. En esta época fue Joseph Ignace Guillotin quien introdujo la guillotina como un instrumento ejecutor en el contexto de la Revolución Francesa. Aquí se comenzó a utilizar desde el siglo XVI con el monarca Luis y su esposa María Antonieta. El monarca Luis era conocido más como Robespierre y fue el inicial promotor de las condenas a muerte que luego fue ejecutado por una de estas mismas. Ya en Europa, las antiguas monarquías absolutas utilizaron el aparato represor para resistir la oleada liberal, provocando un aumento de los ajusticiamientos públicos y por otra parte los estados con su propia jurisdicción se protegían a sí mismos de las movilizaciones obreras a través del fusilamiento. El garrote vil era un instrumento ingenioso en esta época con que a 2 vueltas de tornillo y en un abrir y cerrar de ojos se acababa pues con la vida de otra persona. Y el garrote suponía un avance en la sensibilidad de la pena y sustituyó a la horca en la España del siglo XIX. Ya en el siglo XX y en la actualidad se presenta pues como una etapa llena de enfrentamientos bélicos donde la pena de muerte se incluye dentro de la jurisdicción militar. El totalitarismo utilizó la pena de muerte como una opción para eliminar a sus oponentes políticos. Es así pues como desde la Alemania nazi hasta lo de la guerra de la Unión Soviética se utilizaron la pena capital para eliminar cualquier atisbo de oposición política o elemento racial o ideológico disgregante ante un Estado que se muestra omnipotente y que utiliza la fuerza para su propia defensa. Con el avance tecnológico derivado pues en la aplicación de los tradicionales métodos de ejecución como la decapitación, el ahorcamiento, el fusilamiento, así como otros de su uso más reciente, tales como la muerte por inyección letal o la electrocución y la silla eléctrica, fueron recursos que se implementaron ya luego en Estados Unidos en las últimas décadas. Y los defensores de la pena de muerte plantean que es una manera de prevenir una supuesta reincidencia del criminal en el delito, incluyendo el menor costo económico que supone frente a una cadena perpetua. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los dilemas legales que tiene la pena de muerte. Como tal, la pena de muerte es uno de los exponentes más grandes de una pena cruel, inhumana y degradante. La Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, al margen de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza de las circunstancias del delito y del método de ejecución. La misma sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, al derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos que fue adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. Hay países que aún siguen condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. A pesar de que aquella Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. Continuamos. Se plantean una serie de planteamientos que llevan pues para la abolición de la pena de muerte. Entre ellos está que es irreversible y se cometen errores. La ejecución es la pena máxima e irrevocable. Nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973, más de 1.000 personas fueron condenados a muerte en los Estados Unidos y fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas y pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad, no han podido ser liberadas. También tenemos que no disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de
disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones, puesto que no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia. También tenemos que suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. En muchos de los casos registrados por la Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios o manifestaciones injustas, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó asistencia letrada adecuada. En algunos países la pena de muerte es preceptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni las personas acusadas antes de dictar condena. También es considerada como discriminatoria. El grueso de la pena de muerte recae de manera desproporcionada sobre personas de entornos socioeconómicos que están pues como desfavorecidos o que pertenecen a minorías raciales, étnicas o religiosas. Estas tienen, por ejemplo, acceso limitado a la representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal. Y para terminar, tenemos que se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países como Irán o Sudán usan la pena de muerte para castigar a algunos de sus opositores políticos. Listo, vamos con algunas consideraciones bioéticas, dentro de las cuales se encuentran una muerte más humana. La pena máxima es claro que provoca dolor físico, psicológico y emocional, más aún cuando el castigo se posterga por horas o hasta por años. Esto resulta contrario a lo que busca algo más humano, dado que de manera legal se ha causado un sufrimiento y un dolor prolongado. Se tiene la vida, la persona y su dignidad. La dignidad de la persona se somete a estipulaciones que se imponen jurídicamente. La jurisprudencia determina el motivo por el cual una persona no merece la pena vivir y pertenecer a la sociedad, así como el momento en que se dejará de hacerlo. En ese sentido, pues se puede hablar de una judicialización de la vida, la muerte, la libertad y la dignidad de la persona. Esto es, los conceptos mencionados quedan sujetos a normas o leyes jurídicas. Y por último, la última consideración es que la vida es un derecho humano. La justicia no puede observarse sin contemplar antes la dignidad de los otros, siempre como parte de la humanidad y no solo de una sociedad. Es decir, que las normas internas de un Estado deben contemplar algo más allá de sus fronteras, ya que allí se hallan miembros a los cuales deben integrar en sus disposiciones, siempre como iguales en dignidad y también de igual manera respetando las diferencias. Para dar finalidad a esta presentación, les voy a hablar las conclusiones. Una de ellas es la bioética se orienta a defender en lo posible los derechos humanos de las personas para que éstas puedan alcanzar plenamente una vida digna. La complejidad al hablar de la pena de muerte se centra en que no existe una unificación en lo que refiere a la justicia, la dignidad y el bien individual y además el común. El gran enfoque de la bioética y los derechos humanos tienen un único fin y es abolir por fin la pena de muerte que viene generando actos inhumanos desde muchos siglos atrás. La pena de muerte, como se ha mencionado anteriormente, es un exponente máximo de una pena inhumana y degradante. Por lo tanto, se sale totalmente de esos principios de la bioética, que son respetar la dignidad de una persona por ser meramente un ser sintiente. Bueno, por último nos queda como pregunta a cada uno. ¿Realmente es un castigo o una venganza? O digamos que es la manera que tenemos como sociedad de hacer pagar esas deudas morales que quedan en los familiares de la víctima. ¿Qué pasa entonces con los seres cercanos del condenado? Con esto terminamos y muchísimas gracias.